Bien, hola, buenos días chicos. Vamos a comenzar. Bueno, estuvimos viendo en las clases anteriores que las moléculas se pueden clasificar básicamente en tres grandes grupos. Tenemos las moléculas que son no aromáticas, que son aquellas que no tienen nada que hacer, no tienen ninguna posibilidad de ser consideradas aromáticas. Qué sé yo, la mayoría de los compuestos orgánicos son así. El etanol, no sé, el metano, todos los compuestos orgánicos, la gran mayoría de los compuestos orgánicos son no aromáticos. Pero después hay una pequeña familia de estos compuestos orgánicos que son los compuestos cíclicos, de los cuales algunos también, o muchos también, son no aromáticos. Pero algunos de esos compuestos cíclicos son polienos. Pero no todos los polienos son aromáticos. Pero algunos de esos polienos son conjugados. Dentro de los compuestos que tienen ciclos y que son conjugados, encontramos que hay en principio, dos familias interesantes, que son los aromáticos y los antiaromáticos. La diferencia entre ellos, que es enorme en estabilidad, los compuestos aromáticos son súper estables, se debe principalmente a que los compuestos aromáticos son compuestos de capa completa, ¿ok? Que tienen sus orbitales dispuestos de una manera o llenos de una manera que los hace especialmente estables. Los otros compuestos que no cumplen con esto son los antiaromáticos. Uno de los primeros que estudió este fenómeno se llama Haeckel, y él encontró que para ser aromático, además de ser cíclico y un polieno conjugado, un compuesto tiene que tener 4 veces N más 2 electrones y ser plano. Porque si no es plano, estos electrones no se pueden conjugar entre sí en una nube pi y se nos cae de nuevo la aromaticidad. Si tuviera 4 veces N electrones, el compuesto es antiaromático. Si tiene 4 veces N más 2, es aromático. Esto tiene un poco que ver con el número de orbitales que quedan con posibilidad de llenarse, ¿no? Si un número, digamos, par de orbitales no nos da una gran estabilidad, sí nos la da un número impar de orbitales. Ese sería más o menos el contexto. Bueno, habíamos visto los casos de dónde se derivaba esta regla de Haeckel, y habíamos visto algunos casos sencillos de hidrocarburos. Pero fíjense que esto lo podemos generalizar. En realidad la aromaticidad es un concepto que se puede generalizar a muchas otras especies, no solo a hidrocarburos. Miren qué interesante, si yo tuviera iones ciclopentadienilo. A ver, el ciclopentadieno, que es ni más ni menos que esto, esto que está acá, no puede ser nunca aromático, ni tampoco antiaromático, porque acá tiene un carbono que es el CP3. Acá tiene un CH2. Entonces, en el fondo, siempre va a ser no aromático. ¿Ah? Aromático. ¿No saben lo difícil que es escribir en una pantalla? Bueno, sí saben ustedes. La cuestión es que, pero fíjense que si yo de alguna manera generara acá una carga, entonces podríamos tener una corrida de 5 átomos en un ciclo que fuesen todos SP2, por ejemplo. Necesito que sean SP2. Si hay uno SP3, no puedo tener aromaticidad. Pero ¿qué pasaría si este fuera SP2? Bueno, por ejemplo, si yo tomase un protón de aquí, me quedaría una carga negativa aquí, y esa carga me quedaría en un carbono SP2. Ahora, yo podría también
romper heterolíticamente el enlace carbono-hidrógeno, llevarme el hidrógeno con la carga negativa, con el par electrónico, y generar una carga positiva. Esas dos posibilidades estarían consideradas dentro de lo que son los iones ciclopentadienilo. Tendríamos, por un lado, el ciclopentadienil anión y el catión. ¿Ya? En el caso del catión, nos quedaría acá una carga positiva en este carbono. Por tanto, tendríamos un orbital p vacío en este carbono. Y en total tendríamos 4 electrones. Es fácil contar los electrones, ¿verdad? Tengo 4 electrones pi. A mí me interesan los electrones pi únicamente. ¿Ok? Entonces, cuando los distribuya, eso sería acá a la izquierda, en el sistema de orbitales, fíjense, recuerdan que es fácil dibujar la distribución energética si pienso que el polígono lo paro de punta, ¿no? Y me queda acá el vértice del polímero, y después tengo los otros niveles de energía, que serían los que se muestran aquí. Esta es la distribución de energía de los orbitales de un catión ciclopentadienilo. Fíjense que cuando empiezo a llenar electrones, voy a poner el primer electrón en este orbital de acá, el segundo aparea en el mismo orbital, el tercero y el cuarto, y me queda un dig radical, y por tanto, el catión sería antiaromático. Tiene 4 electrones. Noten que, si en cambio yo pienso en el anión en esta misma posición, en realidad el sistema de orbitales va a ser exactamente el mismo. ¿Se dan cuenta que de un catión a un anión solo me cambia el número de electrones que tengo? Pero el diagrama energético de los orbitales moleculares es exactamente el mismo. Es este que está aquí a la derecha. O sea, tenemos el catión, ciclopentadienilo, digamos, el ciclopentadienil catión. De paso, esa es la abreviatura que usan los inorgánicos para el ciclopentadienilo. Y esto sería el CP, el ciclopentadienil anión. ¿Qué pasa acá? Tengo 6 electrones. Entonces, 2, 4, 6, y me queda con capa completa. Noten que este es el HOMO. Bueno, este también es el HOMO. Este también sería el HOMO. Y este sería el LUMO. ¿Ya? Por tanto, el esquema orbital es el mismo. Lo único que cambia es el número de electrones. Muy importante eso. Esto entonces me está indicando cosas. Por ejemplo, me está indicando que como el catión ciclopentadienilo, el anión ciclopentadienilo, sería el ciclopentadienil anión, es tan estable porque es aromático, lo acabo de demostrar acá. ¿Ya? Entonces, si es tan estable, quiere decir que es una base débil, porque las bases débiles son estables. De hecho, es sinónimo decir que algo que es estable es una base débil. ¿Se fijan? Pero entonces, si esto es una base débil, quiere decir que este es un ácido bastante fuerte. Bueno, eso se refleja en el pK de este hidrocarburo. Miren qué interesante. El pK del agua es 14, ¿verdad? Este es un pK un poquito más alto que el del agua. Bueno, esto sería un ácido un poquito menos ácido que el agua. Ya, pero el agua no es un ácido muy fuerte. Pero esto es un hidrocarburo. Este que está acá debe ser probablemente el hidrocarburo más ácido que existe. Es tan ácido, que lo puedo desprotonar muy fácilmente con bases no muy fuertes, por ejemplo, con un alcóxido o incluso con hidróxido de sodio. ¿Ya? Puedo establecer entonces un equilibrio de desprotonación y generar entonces la base conjugada del hidrocarburo, que sería el anión ciclopentadienilo. Notan entonces que este anión ciclopentadienilo tendría su carga totalmente deslocalizada. O sea, yo puedo escribir estructuras de resonancia cambiando la carga de posición acá. Si paso esto para acá, este par electrónico viene acá y me quedaría la carga en esta posición, pero después la puedo pasar acá,
la puedo pasar acá y la puedo pasar acá. O sea, la puedo pasar a todos los carbonos del ciclo. Vale decir que podemos dibujar una estructura como esta. ¿Se fijan lo estable que es esto? Totalmente deslocalizado. ¿Ya? Ojo que la teoría de resonancia no funciona para explicar la aromaticidad. La aromaticidad es un concepto complementario. Complementa la teoría de resonancia. ¿Ya? Pero no se puede deducir desde la teoría de resonancia. Y voy a volver después sobre eso. Muy bien. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que este anión lo puedo formar muy fácilmente en el laboratorio. ¿Ya? Todo eso lo deduje simplemente de que esto es aromático. O sea, manejar el concepto de aromaticidad, o sea, de estabilidad de algo, nos da una herramienta adicional para deducir cosas. ¿Ya? De protonato, entonces, el carbono sp3 del ciclopentadieno, los electrones de los orbitales p se pueden deslocalizar sobre todos los 5 átomos de carbono, y el compuesto, entonces, o sea, el anión, sería aromático. Noten que esto, como consecuencia, me dice que el ciclopentadieno es bastante ácido, para ser un hidrocarburo. Nada más que eso. ¿Qué pasaría si lo veo desde el punto de vista de los orbitales? Bueno, lo que pasaría es que pasamos de tener un sistema que es un dieno, conjugado, sí, pero es un dieno solamente. Esto es un compuesto no aromático, ¿ya? Con un carbono sp3 que impide que haya una continuidad en el ciclo. Y cuando lo desprotonamos y transformamos en sp2, aparece un orbital p que ahora se puede conjugar con el resto del anillo y darnos así una superposición orbital de todos los p y generar entonces una enorme estabilidad por aparecer la característica de aromaticidad. ¿Está bueno o no está bueno? Todo eso con este nuevo concepto de aromaticidad. Se fijan que esto se suma a lo que ustedes ya saben, a todo lo que ustedes ya saben. ¿Qué pasaría si ahora yo quiero hacer el catión? Bueno, podríamos pensar, vieron que para hacer el anión yo pensaba, bueno, desprotono acá. ¿Cómo haría para hacer el catión? Bueno, parto del alcohol, lo protono, genero un buen grupo saliente, y entonces sería como el primer paso de una reacción SN1, generar el catión. ¿Ya? Entonces, medio ácido, generamos aquí un grupo saliente, bueno, agua, perdemos agua y generamos el catión. En la práctica, yo puedo predecir que esta reacción no funciona. Y en la práctica esta reacción no funciona. Yo hago este ciclopentadienol, el 2,4-ciclopentadienol, lo puedo hacer en el laboratorio, pero si lo trato en medio ácido, no pasa nada. Si lo caliento, se quema porque el ácido sulfúrico quema la materia orgánica, pero jamás me da el carbocatión. ¿Por qué? Porque la realidad de Huckel nos predice que este compuesto sería antiaromático. Por tanto, sería muy poco estable. Para que esto funcionase, necesitaría hacer la reacción a muy baja temperatura, que me proteja a esto, que me estabilice este catión. Y estas condiciones no me lo permiten. Yo al ácido sulfúrico no lo puedo enfriar mucho porque el ácido sulfúrico tiene un punto de fusión bastante alto, cerca de 0 grados. Si yo empiezo a bajar la temperatura, se congela el ácido sulfúrico. Y hasta ahí nomás llegamos. Entonces, esta reacción no funciona bien. Necesitaría usar un mucho mejor grupo saliente que este para que esta reacción funcione. El catión yo lo puedo preparar en condiciones especiales, pero necesito un mucho mejor grupo saliente aquí, ¿ya? Que no necesite estas condiciones. Necesito poner un triflato, uno de esos sulfonatos que ustedes vieron en la Orgánica 1, que son súper buenos grupos salientes. Entonces, de acuerdo con esta predicción, estos cationes no se formarían con facilidad. ¿Se fijan? Cuidado con la resonancia, niños y niñas, porque si yo hago todas las resonancias, las estructuras de resonancia de los dos, del catión y del anión, el número de estructuras de resonancia obviamente que es exactamente el mismo. Y como en resonancia yo solamente cuento cuántas estructuras hay para ver la estabilidad, la resonancia me diría que estos dos serían igual de estables. Eso, se fijan, la resonancia solo nos daría
una sugerencia de que son ambos igual de estables, y sabemos que eso no tiene nada que ver. La aromaticidad es un concepto complementario a esto que ya sabemos. ¿Estamos? Esto sería un concepto simplemente complementario. Entonces, no complica más las cosas que agregar esta cosa nueva. ¿Qué me tengo que fijar? Si tengo ciclos, que toda la corrida, noten que acá no tengo puros dobles enlaces, ¿no? Tengo los dobles enlaces conjugados con una carga. Entonces, lo importante es que toda la corrida de átomos que forman el ciclo, todos tengan hibridación, bueno, sp o sp2, que tengan posibilidad de tener orbitales p que conjuguen todos entre sí, y eso lo cumple este y lo cumple este. Y después, ojo, porque estos dos compuestos tienen el mismo esquema energético de orbitales moleculares. Sin embargo, el número de electrones es muy importantísimo. El número de electrones que voy a poner en esos orbitales me define si un compuesto es de capa completa o si es de capa, digamos, incompleta, y por tanto me define la estabilidad. Me devuelvo hacia atrás en la transparencia. Espérense un poquito. Si yo me voy, entonces, a la comparación que tenemos aquí, se fijan que los esquemas de orbitales moleculares son los mismos. Lo único que cambia es que el número de electrones acá y acá es diferente. Ahora, fíjense qué interesante. Si yo agrego electrones en un sistema, en realidad lo estoy reduciendo. O sea, este que está acá, yo lo puedo reducir hacia acá. O a este que está acá, lo puedo oxidar hacia acá. Entonces, en el fondo acá hay un proceso redox de por medio. Se los dejo para que reflexionen. Esto ya se los había contado. Este tipo de compuestos se usan para atrapar energía, convertir fotones en energía eléctrica, por ejemplo. ¿Estamos? ¿Preguntas, chicos? Me parece que hay alguien que quiere hablar. A ver. Sigo sin entender muy bien eso que dice que la resonancia es complementario a la aromaticidad, como que no lo entiendo muy bien. ¿Usted entiende esto? Ujú, Entonces, ¿qué conclusión sacaría por resonancia? Que son igual de estables, ¿verdad? ujú, Eso no es correcto. Eso es lo que les estoy diciendo. El concepto de aromaticidad es más fuerte que el de resonancia y nos está dando un criterio adicional de estabilidad. El criterio de resonancia no me permite distinguir entre las estabilidades de estos dos iones. En cambio, el de resonancia sí, porque el de arriba es aromático y el de abajo es antiaromático. El de arriba es súper estable, el de abajo es súper inestable. Eso se entiende, ¿verdad? ujú. Nuevo caso, el ion tropilio. Bueno, se llama así. Lo voy a escribir en castellano, porque a veces los carteles en inglés pueden ser misleading. El ion, ahí esperen, el ion tropilio. El ion tropilio toma su nombre de una familia de alcaloides que se llaman tropanos. De ahí toma el nombre, ¿no? Bueno, el ion tropilio simplemente es el ion ciclopentadienilo. ¿Se acuerdan que vimos recién, deberían acordarse, que si yo parto del ciclo de 5 alcohol, o sea, parto del, del ciclopentanodiol, del 5-pentanodiol, y lo deshidrato, no pasa nada, porque el catión no es estable. Pero si parto del ciclo heptano, ¿eh? del ciclo heptadienol, perdón, el ciclo heptatrienol, fíjense que esto sería, vamos a escribirlo por acá abajo, vamos a escribirlo por acá abajo. Este es el 3, 5, 7, ciclo hepta trieno, pero en 1 tiene ol.
Acá me comí una heptatrienol. ¿Ok? Noten que, a diferencia de la contraparte de 5 miembros, a este que está acá, si lo protonamos, forma agua y se deshidrata. Y se deshidrata bien. ¿Por qué? Porque el catión que nos da, este catión, tiene 2, 4, 6 electrones. ¿Cómo se cuenta la carga? Bueno, una carga es un orbital vacío, no tiene electrones. Una carga positiva. Las cargas negativas son un orbital lleno. Por tanto, sí se cuenta un par electrónico. Pero aquí no tengo nada. Por tanto, tengo un ciclo de 7 átomos con hibridación sp2, que tienen 6 electrones. Eso es un aromático. ¿O no? Es la definición de aromático. El catión cicloheptaterenilo entonces tiene 6 electrones pi y un orbital p vacío. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pasa que es re fácil de hacer, incluso es fácil de hacer tratándolo con un ácido que sea no muy fuerte, un ácido relativamente débil, con un pH menor de 3, ya podemos protonarlo y obtener el tropilio. Este tropilio se obtiene fácilmente. ¿Ok? ¿Por qué se obtiene fácil? Porque es muy estable, porque es aromático. ¿Ok? ¿Qué pasaría si ahora queremos hacer algo así, pero con un ciclooctatetraeno? Bueno, el ciclooctatetraeno por sí mismo es de 2, 4, 6, 8 electrones, entonces es antiaromático, en el mejor de los casos. Pero antes habíamos visto que como ser antiaromático le daría, no le daría ventaja, le daría en todo caso inestabilidad, prefiere usar la flexibilidad propia del anillo, cambiar la conformación y comportarse como un alqueno normal. No complicarse la vida. ¿Para qué? ¿Para qué voy a tratar de ponerme plano si no gano nada? ¿Se fijan? Las moléculas se hacen planas solo si son aromáticas. Si no, ¿para qué se van a hacer planas? No tiene sentido. Si lo quieren ver al revés, las únicas moléculas aromáticas, las únicas moléculas planas son las aromáticas. Entonces la planaridad es parte de lo que uno analiza cuando estudia un compuesto aromático. En el caso del ciclo octatetreno, perdón, lo estamos tratando con un agente reductor. En el fondo yo puedo pensar que el potasio, en el fondo, es como si fuera una fuente de electrones. Es como que yo le cedo, ahí, le cedo electrones a la molécula. Le cedo electrones a la molécula. ¿Ya? Le puedo ceder un electrón, le puedo ceder, como son dos, le puedo ceder 2 electrones a la molécula. ¿Ya? Y al hacer eso, voy a generar cargas dentro del anillo. Por ejemplo, voy a generar cargas como las que se muestran acá. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos electrones tengo acá? Bueno, o acá, ¿no? Que es lo mismo. Fíjense, si los cuento acá tengo 2 electrones, 4, 6, 8, 10 electrones. Y si los cuento acá, ¿cuántos tengo? Bueno, tengo 8 y 2, 10 electrones. 10 electrones cumple con la regla 4SSN más 2, para n igual a 2. Por tanto, aromático. El dianión del ciclooctatetraeno tiene 10 electrones pi y por tanto es aromático. Está bueno, ¿no? O sea, puedo formar esta sal que está acá, sería aromática. Porque yo no puedo tener aniones pelados, tengo que tener un contraión, que sería el potasio en este caso. ¿Les gustó? Ahí tenemos otro ejemplo de un compuesto que no es un compuesto estable, es un compuesto estable, una sal, pero no es un compuesto neutro orgánico. ¿Y qué pasaría con estos que están acá? Fíjense qué interesantes. ¿Alguno de estos sería aromáticos, piensan ustedes? A ver qué dicen al respecto. Bueno, lo que tengo que ver primero es si se trata de un ciclo, si son conjugados,
Ah, momento. Miren esto. Acá tengo un CH2. Acá morí. Este no puede ser nunca aromático. Entonces olvídense, este no puede ser aromático. Este sería no aromático. Y este, bueno, si este ya lo vimos, un tropilio. Tenemos una corrida de carbonos sp2 en un ciclo. Tengo 2, 4, 6 electrones. Acá no hay nada, 0, son 6 electrones. Entonces tengo 4 veces n más 2 para n igual a 1. No aromático, aromático. ¿Ok? Esto hay que practicarlo. Estos son ejemplos muy fomes, pero hay que practicarlos. ¿Dónde los voy a practicar? Ah. Bueno, si se van, perdón, si se van al sitio web del curso, además de tener las diapositivas por aquí, nosotros tenemos aquí los capítulos del libro. Entonces, esto toma mucho tiempo en cargarme. Para verlo así no es práctico, conviene bajarlo, ¿no? Pero entonces, lo que hacemos acá es irnos al final. Hay unas partes de este libro que son como de un color naranjo, amarillento, así. Y esos son todos los ejercicios que hay. Y bueno, hay que ponerse a hacerlos. Acá hay algunos ejemplos interesantes entre medio, ¿no? Anulenos, qué sé yo. Conviene ampliar lo que uno ve en clases y se fijan que son las mismas cosas que yo les muestro en la transparencia, ¿no? Y hay algunos problemas resueltos por ahí, algunos para ver. Hay que ir avanzando en eso. Acá hay también otras comparaciones, como la que vimos recién, ¿verdad? Hay que ir avanzando en esto. Y al final, si se fijan, hay unos que están pintados, el papel está como amarillo. Y ahí salen, bueno, toda una serie de ejercicios que están bastante en progresión de complicación. Nos dice cosas que hay que aprender, cuáles van a ser las habilidades que tenemos que adquirir, y nos van poniendo distintos ejercicios. Por ejemplo, me dicen, ¿qué pasaría con este? ¿Es un compuesto, no sé, aromático? Piensan ustedes. Yo diría que este es aromático, ¿no? ¿Pero qué pasaría con este? ¿Este es un compuesto aromático también? Ay, no sé, qué sé yo. Contemos. Porque 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Acá hay 10 electrones. ¿Será aromático este compuesto? Y el número de electrones obedece la regla de Hickel. Pero este compuesto tiene un problema. Fíjense. Acá hay un hidrógeno. Y acá también hay un hidrógeno. Pero se dan cuenta que esos hidrógenos se toparían aquí. En otras palabras, vamos a dibujarlo. Ah, ya empecé mal. Vamos a dibujarlo. Nosotros tenemos ahí una cosa como así. Bueno, tengan un poquito de paciencia, pero no es fácil. Parece fácil, pero no lo es. Bueno, y acá tenemos doble enlace, doble enlace, doble enlace, doble enlace y doble enlace. Yo lo que les hago notar, a ver si tengo otro color por acá, es que acá hay un hidrógeno y acá hay otro hidrógeno. Y que esos hidrógenos, vamos a ponerlo a ver, ay, me va a salir enorme. Vamos a ponerle un font 12. A ver si me deja con un font 12. Y si me deja moverlo.
Ah, no me deja, miren, solo me deja moverlo ahí. Bueno, no importa. ¿Se lo encoge, Voy a profe? escribir. El cuadrito. Ya. Fíjense la diferencia entre esto y lo que sería... a ver, espérense, a ver. Seleccionar todo esto. Chu. Tampoco me deja seleccionar todo junto. Bueno, se dan cuenta de que los enlaces rojos se toparían entre sí. Fíjense la diferencia que habría si yo, en vez de hacer esto, la verdad que esta pizarra me carga, disculpen. Les voy a mostrar cómo hacer esto fácil. Voy a usar otro programa. A lo que voy. Si en vez de tener ese ciclo así abierto, yo tuviera el que se ve ahí, fíjense lo que, qué interesante. Acá yo tendría... Profe, no se ve nada. ¿No lo ven? No. Ahora lo van a ver, no se preocupen. Es que quedé compartiendo solo la pizarra. ¿Ahí lo ven? Ahora sí, Sí. ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Miren. Si yo tengo ese ciclo que estábamos viendo recién, con lo que les decía, es que estos dos hidrógenos que están acá impiden que se ponga plano. Entonces, ¿qué ocurre? Esto, si yo lo viera de costado, es muy difícil, sería muy difícil dibujarlo de costado. Pero si yo lo viera como de costado, lo que notaría es que el ciclo no puede ser coplanar. Fíjense la diferencia que habría con este sistema que está acá. Acá desaparecieron esos dos hidrógenos, hay un enlace único. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El de la izquierda, que se llama naftaleno, este que está acá, que se llama naftaleno, es un compuesto aromático. Pero el de la derecha, que vendría a ser el 10-anuleno, ¿no? Es un compuesto no aromático. ¿Ya? Pero este es aromático. ¿Por qué es no aromático? Porque para ser aromático hay que ser plano. Entonces se va a doblar. Claro, este pobre no es plano. ¿Lo ven? Entonces, como no es plano, los orbitales que hay acá no se pueden conjugar bien entre sí y no se puede formar el sistema estable. Profe, Dígame. y el naftaleno no se va a doblar porque no tiene repulsión entre los hidrógenos, algo así. En el naftaleno, acá no hay hidrógenos que se repelan entre sí. Hay un enlace. Y ese enlace ayuda a la planaridad. En cambio acá, estos se empujan entre ellos, se evitan entre ellos. Y van a doblar la molécula. Claro. Entonces este análisis es importante hacerlo en todas las moléculas. Cuando uno tiene que analizar una molécula, siempre, siempre tiene que revisar estas cosas. Ahora, podría pasar que, fíjense, esta acá es cis, trans, cis, cis, trans. Podría pasar que haya un isómero de este, en el que, por ejemplo, esto sea cis, supónganse, y este también, que impida esto. Entonces, el análisis de la aromaticidad debe hacerse siempre con un modelo espacial, un modelo tridimensional, que me muestre la forma de la molécula. Si la molécula tiene exactamente esta fórmula, tendríamos problemas. Interesante, ¿no? ¿Está bien? Volvamos entonces a nuestra presentación. Estamos entonces que en ejemplos simples podemos ir viendo la aromaticidad. ¿Qué pasaría si yo ahora, en vez de tener benceno, tuviéramos piridina?
Piridina es un heterociclo. ¿Saben qué quiere decir heterociclo? Quiere decir que tiene, dentro del ciclo, tiene heterociclo. Un átomo hetero, o sea, un átomo diferente de carbono. Noten que el heteroátomo sería nitrógeno en este caso. Si yo hago el sistema pi de piridina, me encuentro con que el nitrógeno este que está acá también tiene que tener una hibridación sp2. Se fijan que está formando dobles enlaces hacia los lados, ¿no? O sea, hacia un lado o hacia el otro, porque estos electrones pueden girar aquí. O sea, podríamos decir que la piridina, esto en castellano se dice piridina, la piridina, es un compuesto, es una amina, y es un compuesto cíclico, plano, conjugado, y que tiene ¿cuántos electrones? Ah, momento. Yo cuento 2 electrones acá, 2 electrones acá, 2 electrones acá. ¿Y qué pasa con estos electrones? No, esos electrones no son parte del anillo aromático. No le darían estabilidad, se fijan. Pero de todas maneras, fíjense que ese par electrónico, por la hibridación que tiene el nitrógeno, ese par electrónico está en un orbital híbrido sp2. ¿Lo ven? Ven que está en el plano del anillo. Ese par electrónico no se conjuga con el resto del anillo. Ese par electrónico a lo sumo le da basicidad. Me está diciendo que la piridina es una base de Lewis, ¿no? Tiene un par electrónico sin compartir. Se puede protonar aquí, es una base de Bronsted también. Muy bien. La piridina entonces tiene 6 electrones deslocalizados en su sistema pi. Los 2 electrones de no enlace se encuentran en un orbital híbrido sp2, que se encuentra en el plano de los carbonos del anillo, en el plano del anillo, o sea, estaría en el nodo de los orbitales del anillo. Pero sería un orbital atómico. A pesar de que es un orbital de la molécula de piridina, es un orbital atómico del nitrógeno. Entonces, se fijan que la energía que tiene este orbital es similar a la de los átomos, a la de los átomos antes de formar los orbitales moleculares. Miren qué interesante entonces. La piridina, en medio acuoso o en medio ácido, se puede protonar y formar su forma protonada. La forma protonada no afecta a la aromaticidad del anillo. Ven que simplemente reaccionaría acá y no pasa nada. Seguiría siendo aromática. En otras palabras, la piridina es básica, tiene su par electrónico de no enlace disponible para sustraer un protón. Y la forma protonada sigue siendo aromática. Miren qué interesante el pirrol. Cuando uno mira el pirrol, se encuentra que tiene una corrida de 5 átomos. 1, 2, 3, 4 de carbono, pero este que está acá, este nitrógeno que está acá, uno podría preguntarse, ¿qué hibridación tiene? Y este nitrógeno tiene que ser sp2. No importa lo que ustedes piensen, medítenlo primero. Con este nitrógeno con hibridación sp2, ganamos mucho, porque el par electrónico del nitrógeno va a quedar en el orbital p del sp2 y se va a poder sumar junto con los otros 4 para darme 6 electrones, que es el número mágico para ser aromático. Entonces, con la hibridación sp2 de este nitrógeno, logramos que el sistema se haga aromático. ¿Ven cómo funciona la aromaticidad? El nitrógeno se convence de cambiar su hibridación y de ceder su par electrónico para dar así origen al sistema pi aromático del pirrol. Lo interesante de esto, entonces, es que el pirrol es aromático. ¿Y qué pasa si yo al pirrol ahora lo analizo como base? Porque acabamos de ver que la piridina es una base. ¿Qué pasa con el pirrol? ¿Será una base también? Bueno, miren lo que pasa ahora. Este nitrógeno sp2, si yo lo protono, obtendría como resultado
la forma protonada, o sea, sería el ácido conjugado de esta base. Noten que el ácido conjugado es no aromático. Pero entonces, cuando el pirrol se protona, pierde la aromaticidad. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que esto no es muy estable. Pero si no es muy estable, entonces es fuerte. Esto es un ácido fuerte. ¿Se acuerdan que les dije antes que los débiles son estables? Bueno, los fuertes son inestables. ¿Ya? Son sinónimos. Fuerte significa inestable. Débil significa estable. ¿Estamos? Ahora, desde el punto de vista orbital, lo que pasa es que el sistema orbital aromático del pirrol, cuando se protona, debería romperse, perderse la aromaticidad. Entonces, el precio que yo tengo que pagar acá es el de la estabilización por resonancia de la aromaticidad. Y eso es un precio muy alto energéticamente. Eso hace como resultado que el pirrol sea una base muy, muy débil. O si ustedes lo prefieren, que su ácido conjugado sea un ácido muy, muy fuerte. Y eso tiene consecuencias. Bueno, también es aromático el pirrol, pero si protono el par electrónico, va a ser difícil protonar ese par electrónico. ¿Ya? O sea, va a ser una base, voy a necesitar un ácido bastante fuerte para poder protonarlo. Porque tengo que romper la aromaticidad. Bueno, esto tiene importancia para los que estudian bioquímica, mucha importancia. ¿No? Porque muchos medicamentos tienen estructuras de pirrol, de piridina. Entonces, tener claro después los pKs asociados con esto, eso lo vamos a ir viendo en el curso. ¿Qué pasa con estas distintas sustancias que hay aquí? Miren, estas son cosas que se ven en farmacia. ¿Ya? Distintos tipos de estructuras que se ven en farmacia. La primera se llama pirimidina. ¿Ya? La pirimidina es parecida a la piridina, pero es más piridina que la piridina, es recontra piridina, pirimidina. La pirimidina tiene 2 nitrógenos. A veces a estos compuestos aromáticos con 2 nitrógenos le dicen las diacinas. ¿Eh? Y las diacinas, esta sería la 1,3-diacina. Puedo tener una 1,2 o una 1,4. Las diacinas todas tienen nombres comunes, que los farmacéuticos se los tienen que aprender. Pero eso en un ramo de farmacia, ¿no? El siguiente, también es un compuesto que es 1,3, es el imidazol. Fíjense que la pirimidina es como si fuera la piridina. Por tanto, tiene 2 nitrógenos que son básicos. O sea, si soy como la piridina, entonces soy básico. ¿Y qué pasa con el imidazol? Ah, tengo 2 nitrógenos acá. Este y este. Esos 2 nitrógenos del imidazol son diferentes entre sí. ¿Cómo lo sé? Porque este nitrógeno que está acá es como si fuera un pirrol. Pero este que está acá es como si fuera una piridina. Notan que el de arriba, los dos son como piridina. Pero este tiene uno de piridina y uno de pirrol. El de pirrol tiene que poner su par electrónico para el sexteto aromático. ¿Lo ven? Entonces, si yo protono pirrol, nunca se va a protonar acá, porque perdería la aromaticidad. Se va a protonar acá. ¿Está bueno o no está bueno? Bueno, este es el imidazol. Esto que está acá, abajo de todo, es la purina. Bueno, dentro del ARN y el ADN hay bases purínicas y pirimidínicas. Bases como estas y bases como estas. La adenina, citosina, timina, guanina, caen en una de estas 2 familias. ¿Ya? Por ahora quedémonos solo con esto. ¿Ya? Las bases purínicas, le dicen los bioquímicos. Son bases porque tienen nitrógenos, ¿no? Esta tiene 4 nitrógenos, miren.
De estos 4 nitrógenos, este es como piridina, este es como piridina, este es como piridina, y este es como pirrol. ¿Cómo lo sé? Se fijan que de todos los nitrógenos, este es el único que tiene 3 enlaces. ¿Ves que tiene 3 enlaces? Este también tiene 3 enlaces. En cambio, los otros tienen un enlace y uno doble. En el fondo es un poco así la cosa. Ahora, cuando yo cuento los electrones de este anillo, ¿cuántos electrones tiene de este sistema de anillos? ¿O cuánto tiene este? 2, 4, 6, porque los de piridina no se cuentan. Y acá, 2, 4, 6, porque los de pirrol sí se cuentan. Pero acá el de pirrol sería este. Sería como el de pirrol. Entonces, 2, 4, 6, 8 y 10. Aromático. Aromático, aromático, aromático. Está bueno, ¿no? Purina. Pirimidina. Bueno, los que estudian bioquímica van a tener que saber eso muchísimo. Los que estudian farmacia también, porque hay muchos fármacos que tienen algunas de estas estructuras. Bueno, las 3 se van a tener que saber. Entre paréntesis, a ver, el imidazol o el N-metilimidazol, ¿ya? Es una base que tiene algunos usos prácticos interesantes. ¿Alguna vez fueron a la biblioteca? ¿Sacaron algún libro? Ay, estaba asqueroso, estaba como las tapas todas pegajosas, así. Bueno, lo que pasa es que los bibliotecarios le ponen en las tapas, les ponen un derivado de imidazol. ¿Por qué? Porque el papel de los libros, sobre todo de los libros valiosos, esto lo hacen muchas veces con cuestiones que han reencuadernado. Le cambian la encuadernación y le ponen una que es pegajosa, que es medio desagradable cuando uno la toca. No pasa nada porque no es tóxico ni nada, pero se debe a que tiene este compuesto. Y este compuesto, como es básico, impide que el ácido ataque al papel del libro y lo empiece a desgastar. Cuando está expuesto al ácido de la atmósfera, los libros se empiezan a poner amarillos, después se ponen café y eventualmente se deshacen. Eso ustedes lo han visto. ¿Cómo evito que ocurra ese proceso? Con imidazol. Ahí tenemos un uso práctico de esto. Bueno, estos son parte del ARN y del ADN, bueno, derivados de estos, ¿no? Y este, ya sabemos, ahí tenemos algunos usos prácticos en la vida cotidiana de estas 3 bases, ¿no? Está bueno, ¿no? Otros heterociclos. Así como teníamos el Profe, anión, profe, disculpe, así cortito, entonces, ¿los 3 compuestos que acabamos de ver son básicos? ¿O si es que hay que tienen saberse los nombres de estas cosas, pirimidina, imidazol, y hay que saber también detectar cuáles son los nitrógenos básicos y cuáles son los que donan un par electrónico al anillo. Cuando ustedes le digan que cuente cuántos electrones tiene este sistema aromático, ¿cómo va a ser? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Ah? No, tengo que usar un criterio, porque algunos pares de nitrógeno se cuentan y otros no. Ven que no sirve en química orgánica estudiar de memoria, ¿no? El que estudia de memoria, es muy difícil que recuerde todo esto. Le pasa lo de Felipe. Bueno, el que no estudia de memoria, no tiene que estudiar 4 casos distintos acá, y ahora van a ver por qué. Estos 4 compuestos son también heterocíclicos. Bueno, en realidad este no. Este sería el homociclo, el que tiene puros carbonos, pero después tengo el pirrol, en castellano esto se escribe, ya lo hemos dicho, pero se escribe pirrol, el furano y el tiofeno. ¿Ok? Noten que lo único que cambia entre el anión ciclopentadienilo, el pirrol, el furano y el tiofeno es quién es el átomo que está acá. Pero en el fondo, todos son iguales, porque tenemos carbono que pone un par electrónico al sexteto. Pirrol, ya lo dijimos, pone un par electrónico al nitrógeno y forma el sexteto. Y el furano tiene 2.
pone 1 para ser aromático, y todavía le queda uno más, que nos va a quedar como la piridina, ¿no es cierto? Nos va a quedar un par electrónico en el plano de la molécula. Ese par electrónico sirve como ligando. El furano es excelente para estabilizar cosas, para estabilizar ácidos. Es excelente como ligando. Y lo mismo el tiofeno. El tiofeno, simplemente si vamos a la tabla periódica, azufre está debajo de oxígeno, o sea, son todas estas estructuras, se dice que son isoelectrónicas. Isoelectrónicas. ¿Por qué son isoelectrónicas? Porque tienen el mismo sistema electrónico. La estructura orbital y los electrones son los mismos. Entonces, si dibujo los orbitales, ¿en qué me van a cambiar? Bueno, me cambia la naturaleza del átomo que está aquí, este átomo. En vez de carbono tengo nitrógeno, pero en la tabla periódica tengo carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿verdad? Bueno, y después viene flúor. Y acá abajo ¿quién está? Abajo de carbono viene silicio, abajo de nitrógeno viene fósforo, abajo de oxígeno viene flúor, y abajo de flúor, abajo de oxígeno viene azufre, y abajo de flúor viene cloro. Se fijan que lo único que cambia acá es que estos son de segundo periodo y estos son de tercer periodo. Eso sería como el cambio. Pero electrónicamente van a ser lo mismo. Este está en el grupo 4, en el grupo 5, en el grupo 6 y en el grupo 7, digamos. Y eso me indicaría cuántos electrones hay en la capa externa de cada uno de esos. Muy bien. ¿Qué pasa si yo cambio carbono por nitrógeno? Acá. Bueno, en realidad le agrego un electrón más. Ese sería el primer cambio. Pero en la práctica ya no necesito tener una carga. La molécula neutra del pirrol, como tiene un electrón más, es capaz ya de proveer el sexteto, el par electrónico para el sexteto, y además formar un enlace con hidrógeno. ¿Se fijan? Entonces queda neutro. También tengo 6 electrones pi. ¿Qué pasa con el furano? Bueno, el furano pone su par electrónico, también está en el mismo periodo de carbono, ¿ya? Y por tanto tienen tamaños parecidos, porque los que están en el mismo periodo tienen orbitales que son de tamaños parecidos, ¿ya? Ahora, si me voy al de abajo, en el mono no está muy bien representado. La única diferencia es que si me voy del segundo periodo al tercer periodo, los orbitales se hacen más grandes en el tercer periodo, se hacen más difusos y más grandes. Entonces, entre oxígeno y azufre, la diferencia es que se hace más grande. Entonces, los enlaces con carbono se hacen más largos, ¿ya? Entonces, el azufre es más polarizable. El azufre comparado con el oxígeno. El azufre, entonces, es menos electronegativo también. Son todas características, pero desde el punto de vista de la aromaticidad, todos son aromáticos. ¿Está bueno o no está bueno? Si tienen que estudiar de memoria todo esto, se vuelven locos. Pero fíjense que el concepto en sí es muy sencillo. Cambio un átomo por otro, me fijo en la tabla periódica, ya está, deduje propiedades. Ejercicio sobre la marcha. ¿Qué pasa con esta molécula? ¿Es aromática, antiaromática o no aromática? Bueno, tengo que hacer el análisis. Miren qué bonito, ¿no? Tengo que hacer el análisis. Lo primero que tengo que analizar es qué clase de nitrógeno sería cada uno. Fíjense que este nitrógeno que está acá sería un nitrógeno como de piridina. Este que está acá también sería como de piridina. Pero este que está acá sería como de pirrol. Por tanto, este par electrónico más este nos podrían dar un sexteto de electrones, y estos me quedarían como en orbitales sp2, por eso los pongo como lóbulos alargados, ¿no? ¿Lo ven? Entonces tendríamos una molécula aromática, en principio, una molécula aromática, que tiene 6 electrones, pero además sería con 2 nitrógenos básicos. Aromática. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta de que me da lo mismo la identidad de los átomos que tenga acá? Lo que interesan son los electrones nomás. O sea, en el fondo podría tener casilleros vacíos con átomos aquí, y podríamos usar esto, extender este mismo concepto a sustancias que son no necesariamente orgánicas, podrían ser inorgánicas también.
Hay sustancias inorgánicas que tienen una enorme estabilidad gracias a que tienen estas mismas características. Bueno, ya se los mencioné medio a la pasada antes, naftaleno. El naftaleno se suele representar con redondelitos así. Entonces, en una prueba le ponen un mono como este y le dicen, explique si es que esto es aromático, antiaromático o no aromático, y diga el número de electrones. Entonces, no saben contar los electrones. Pero es re fácil, porque lo que yo tengo que pensar es que esto es lo mismo que tener en enlaces, digamos, localizados, sería lo mismo que esto. Pero esta sola estructura de resonancia no explica el comportamiento del compuesto. Necesito deslocalizar. Necesito por lo menos estas 3 estructuras de resonancia para explicar el comportamiento químico del naftaleno. Entonces, en definitiva, esta estructura me representa estas 3. Ahora, si quiero contar los electrones, necesito una de estas. ¿Cómo la hago? Bueno, tengo que empezar a poner dobles enlaces y conjugarlos. Dobles enlaces, 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Se dice que el naftaleno es un sistema de anillos fusionados, o de anillos fundidos, o fusionados. Anillos fusionados. Se dice así cuando los anillos están unidos por un lado, por este lado. Comparten un lado. ¿Ok? Diferente sería el caso si yo tuviera 2 anillos de benceno unidos entre sí por un enlace, ¿no? Eso sería un compuesto diferente. El naftaleno, de todos los compuestos aromáticos fusionados, el naftaleno es el más sencillo. El naftaleno tenía un uso importantísimo. Hacían unas pelotitas, no hace mucho. En Chile todavía se consiguen, no por ahí en el centro y qué sé yo, pero en algunos barrios o en regiones todavía se consiguen. Había unas pelotitas que se ponían con la ropa, que la gente le llamaba la naftalina. Bueno, la naftalina era simplemente naftaleno en estado sólido. El naftaleno es un sólido. Simplemente formaban las pelotitas de naftalina y esto empezaba a sublimar lentamente, se producía vapores de naftaleno, y esto mataba a las larvas de las polillas que se comían la ropa. Entonces, si uno tenía trajes de casimir, que son de lana, qué sé yo, de lino, ropa fina, de fibras naturales, las polillas le hacían chupetes. Entonces, durante el verano venían las polillas, ponían huevitos, las larvas se comían durante todo el verano, se comían la ropa, y cuando uno las buscaba en el invierno, generalmente pasaba con ropa de abrigo, de lana, o de algodón, o de lino, y se le iba a poner, estaba llena de agujeros. Ahora, como la ropa mayormente es de fibra sintética, las pobres polillas no pueden comer fibra sintética. Entonces, no pasa esto. Además, la naftalina es un compuesto aromático policíclico, por tanto se lo considera como de riesgo de producir cáncer. Pues, se considera que es un cancerígeno potencial. Por eso se lo ha dejado de usar. Ahora le ponen otras sustancias que son menos tóxicas, pero también son menos efectivas, ¿no? Ahora, hay otros sistemas de anillos fusionados. Y acá entramos en una serie de compuestos que se llaman los acenos. Los acenos. Podríamos decir que la naftalina es el diaceno o biaceno. Tiene 2 anillos. Este que está acá es el triaceno. Perdón, el triaceno. Este triaceno tiene el nombre de común de antraceno. Antraceno. Ese nombre viene de la antracita, que es un tipo de carbón. Por ejemplo, en lota hay mucho antraceno en el carbón. El tipo de carbón de lota tiene mucho antraceno, es característico. ¿Ya? Eso no lo hace un buen carbón en todo caso, ¿no? Pero sí una buena fuente de este tipo de compuestos. Este otro que está acá es el fenantreno. Noten que también es un triaceno. Fenantreno.
La única diferencia es que forman un ángulo. En vez de ser una corrida lineal, es una corrida en ángulo. Bueno, podemos tener tetraceno, pentaceno, hexaceno. Los policenos, estos polímeros, son de muchísimo interés porque se cree, o sea, se sabe por cálculos, que son superconductores. El problema es cómo fabricarlos. Se han conseguido fabricar, no sé, creo que hasta 6, 7 corridas lineales de esto, pero más allá se hace complicada la síntesis. Si pudiéramos encontrar un método de polimerización que lo haga, tendríamos posibilidad de fabricar superconductores muy baratos, orgánicos. Entre paréntesis, el fenantreno está relacionado con otro compuesto, bueno, que tendría acá un ciclo de 5, ¿no? Que sería el ciclopentano perhidrofenantreno, que es el esqueleto de los esteroides. Quizá volvamos sobre eso más adelante. También hay compuestos aromáticos polinucleares, por ejemplo, que tienen varios núcleos aromáticos separados entre sí. Noten la diferencia con los anteriores. Acá yo no puedo ver la aromaticidad del único sistema anular. Entre paréntesis, no hice ese destaque. ¿Cuántos electrones tenemos aquí? Miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones. Los dos tienen 14 electrones. ¿Ya? Entonces tengo un sistema aromático único de 14 electrones. 4 veces n más 2 electrones. Sería 3 por 4, 12 y 2, 14. Estos que están acá tienen sistemas aromáticos individuales, separados. Entonces, a medida que aumentamos el número de anillos aromáticos, obviamente que puede haber menos interacción entre ellos y la energía de resonancia por cada anillo se va haciendo cada vez menor y al final empieza a ocurrir que se vuelven más reactivos. Se vuelven más reactivos. Entonces, sistemas como estos se vuelven más reactivos. También pasa que un sistema como este, si yo lo trato con bromo, sí me reacciona y me da un producto como este. Un producto de adición sería como de tipo 1,4, ¿se fijan? En este caso. Y en el caso del fenantreno, me da una adición de bromo tipo 1,2. Es como que igual, total que me importa si igual voy a seguir siendo aromático. Entonces, dan la reacción. ¿Se fijan? Entonces, no se pierde tanta estabilidad al reaccionar. Hay también sistemas polinucleares aromáticos más grandes. Uno muy famoso es el benzopireno, este que está acá. Quizás ustedes son muy chicos, pero cuando yo era bastante más chico que ahora, vendían unas cosas que la gente llamaba las espirales. Y se llamaban así porque tenían forma de espiral. ¿Ya? Y uno las prendía a fuego acá, y hacían un humito, y este fuego y este humito hacían como una brasa, y se iba consumiendo la espiral. Toda la noche estaba consumiéndose. Y este humito evitaba que se acercaran zancudos y moscas donde uno estaba. Era muy eficiente, y eso se debía a que tenía benzopireno. ¿Ya? Esto también es un producto que no se comercializa más porque se considera peligroso este compuesto, ¿no? Un producto aromático polinuclear, por tanto se lo clasifica como un potencial cancerígeno. ¿Ok? También se forma benzopireno en el humo de tabaco, y este es uno de los motivos por el cual dicen que es tan malo fumar, ¿no? También se produce en cualquier combustión, ¿no? Muchos de los derivados polinucleares son carcinógenos, son tóxicos, ¿no? Algunos de estos se epoxidan al aire fácilmente y se pueden combinar con bases de ADN y producir modificaciones del ADN y por tanto producir cáncer, producir problemas graves de salud. Bueno, pireno, benzopireno, noten que son ya arreglos bidimensionales de anillos aromáticos. ¿Qué pasa con el carbono, el grafito? Bueno, estos son alótropos de carbono, ¿ya? Esta forma que está aquí, al lado derecho, en la que tenemos todos carbonos sp3 formando una ramificación así tridimensional, una cantidad enorme de ciclos, formando una enorme estructura súper estable, es la forma alotrópica del diamante.
¿Ya? Otra forma alotrópica del carbono es la forma de grafito. En el grafito lo que tenemos son anillos aromáticos, bencenoides, formando láminas, todas láminas entre sí, separadas. Estas láminas, las dimensiones, digamos, planas, en estas dimensiones así, digamos X e Y, ¿no? Fíjense que tienen conductividad. El grafito es un buen conductor. Pero en este sentido vertical, digamos, sería mal conductor, porque no hay comunicación entre las láminas, están separadas entre sí. Estas láminas aparte resbalan entre sí, se repelen entre sí. También existe una forma de carbono amorfa. Por ejemplo, la que se da en el polvo de carbón, en el humo, en el hollín, ¿ya? Y es parte importante también del carbón. El carbón mezcla forma amorfa con forma de grafito. El ejemplo de grafito es la mina de lápiz, el más común de todos, ¿no? Pero también algunos depósitos de grafito, por ejemplo, que se producen en un motor muy viejo, muy usado, de combustión interna, tiene mucho grafito en su interior. Y eso lo ayuda a sellar las posibles fugas y además lo lubrica internamente. Si yo llego a cambiarle el aceite a un auto muy viejo por un aceite moderno, qué sé yo, sintético, porque me va a andar mejor, lo que hago en el fondo es quitarle esa capa de grafito y el motor queda suelto por todos lados. Entonces nunca hay que cambiarle el aceite de tipo de aceite a un motor. Esa sería una de las moralejas de esto. Bueno, acá hay algunas aplicaciones interesantes. Diamante. ¿Por qué el diamante es tan duro? Bueno, es súper duro porque hay que romper enlaces covalentes para poder separar piezas de diamante. El diamante es como si fuera una sola molécula gigante. Básicamente sería eso, ¿no? Muy bien. El grafito entonces implica láminas de anillos fusionados aromáticos, serían todos bencenitos unidos entre sí, polinucleares. La estructura de diamante, fíjense ustedes que es una única molécula gigante. Todos los carbonos son sp3. Todos. Todos los enlaces son los de los carbono-carbono, 1,54 Angstrom. ¿Ya? Y es un aislante muy importante, y aparte repele el agua. Una forma fácil de detectar diamantes falsos, justamente es que repelen el agua. Si usted le echa una gotita de agua a un diamante, la gota no se pega al diamante, resbala, la repele. Pues el agua es polar, y el diamante es totalmente apolar. El grafito, en cambio, fíjense, son todos sp2. Tiene estructuras de capas lamelares, láminas, lamelares se dicen, estructuras lamelares de capas. Y ahora tenemos las distancias de enlace de los dobles enlaces, 1,41 Angstroms. ¿Ok? Entre las capas, solo lo que habría serían atracciones de tipo Van der Waals. Son relativamente débiles. Y miren qué interesante, el grafito conduce en los sentidos de las láminas, digamos, ¿no? Tiene anisotropía, es anisotrópico. O sea, conduce en el sentido de las láminas, pero no en el sentido perpendicular. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, quiero arreglar un circuito impreso y no tengo ni estaño ni nada, se me cortó, qué sé yo, en el control remoto descubro que tiene una pista cortada de cobre, o en el desempañador del auto, que a veces se corta una de las pistas, con cuidado, con mina de lápiz, lo puedo emparchar, porque es conductor. ¿Se fijan? También es un excelente lubricante. Si ustedes llaman a un cerrajero porque se les tranca una chapa, lo primero que hace el tipo es mete la llave en polvo de grafito y hace funcionar la cerradura con la llave adentro para lubricarla. Si les hace ruido una puerta, pueden probar de meterle grafito a la bisagra y también se les va a lubricar. Ahí tenemos usos sencillos del grafito. Hay algunos alótropos que se han descubierto desde los 90 para acá. Los fullerenos, por ejemplo. ¿Ya? Los fullerenos que tienen bonitas estructuras, a veces esféricas. Alótropo significa, lo preguntan en el chat, significa las distintas formas que tiene un elemento. Todos estos compuestos que les muestro, todas estas estructuras, son carbono.
El diamante es carbono, el grafito es carbono, ¿ya? Pero tienen distintas estructuras internas. ¿Ya? Muchos elementos y minerales tienen alotropía. Esto es química general, ¿eh? Muy bien. Los fullerenos son, en el fondo, formaciones que alternan estructuras, digamos, tipo como de benceno, alternando anillos de 5 y de 6 miembros, como si fueran anillos de benceno y anillos de ciclopentadieno, alternados. Se fijan, podemos formar pelotitas. El más famoso de estos es el carbono 60. La fórmula de este es carbono 60. Este fue el primero que se encontró, ¿ya? Este carbono 60 fue encontrado y obtenido por primera vez más o menos a mitad de los años 90. Muy reciente. Y le llaman buquibol. En castellano también. También se han encontrado y se pueden fabricar nanotubos, ¿ya? Que tienen como la mitad de esta esferita en una punta y después siguen como si fuera un tubo, como si fuera un tubo de ensayo. Y puede haber nanotubos abiertos, nanotubos cerrados, etc. Y están todos construidos con anillos aromáticos, ¿se fijan? Bueno, estos son nuevos materiales que tienen mucho interés en investigación. Si nosotros pudiéramos hacer nanotubos también infinitos, podríamos hacer superconductores a temperatura ambiente. Sería genial, ¿no? O si pudiéramos unir pelotitas de estas unas con otras y formar como una especie de collar de cuentas, ¿no? También sería un superconductor. Bueno, existen algunos más interesantes, más orgánicos, que también, compuestos me refiero, ¿no? Que también tienen anillos de tipo heterociclo fusionado. Les muestro algunos de ellos. Muchos de estos se consideran alcaloides, ¿ya? Estos dos son alcaloides. Este que está acá es un aminoácido, el triptófano, ¿ya? Miren qué bonito lo que tiene acá. Esto se llama indol, este sistema de anillos que está acá. Bueno, los que estudian bioquímica y los que estudian farmacia van a estudiar los indoles, los aminoácidos, con mucho más detalle que acá. Nosotros vamos a tener un capítulo después de aminoácidos. Benziodarona, esto es un fármaco. Tiene un aromático aquí halogenado, un heterociclo acá con un benzofurano, en fin. Les presento al LSD, un alucinógeno, la dietilamida del ácido lisérgico, en alemán. Lysergic acid, Lysergic Säure, dietilamida, en alemán. Este compuesto que está acá, fíjense qué interesante, tiene un sistema de heterociclo acá y otro heterociclo acá. Bueno, y la quinina, la quinina que también es un alcaloide, también tiene un sistema heterocíclico acá y otro por acá. Este que está acá es aromático, este también, pero este no, y este tampoco. Acá tengo aromático, aromático, aromático. 2, 4, 6, 8, 10 electrones, aromático. 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Esto no los cuento. Acá lo mismo, 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Y acá, 2, 4, 6, 8, 10, y esto no los cuento porque es como una piridina. Requiere un poco de muñeca, hay que practicar esto, de contar los electrones. Bueno, estos son comunes en la naturaleza y también se sintetizan para hacer fármacos y para hacer diversos compuestos de interés. Bueno, me voy a parar acá, ya son 9:45 y no me quiero pasar de la hora. Mañana vamos a ver algunos derivados de bencenos sencillos que tienen todos nombres especiales, fíjense. Estos son nombres que hay que aprenderse, ¿no? Son parte de la nomenclatura. La nomenclatura se le pasa en Orgánica 1, pero igual lo vamos a repasar, por lo menos en forma rápida, para que ustedes la recuerden. Los dejo aquí entonces, me salgo de aquí. Profe, una pregunta. Dígame. Mañana entonces no hay ayudantía. No, porque todavía no está el concurso de ayudantes listo. Tenemos un ayudante identificado y si ustedes prestaron atención ya está puesto en la lista de participantes. Pero todavía es un chico muy, muy bueno realmente, que
que es un alumno del doctorado, o sea, es un egresado de la carrera de química. Realmente es excelente, muy buen tipo aparte. Es muy preocupado, así que, pero vamos a empezar con la ayudantía la semana que viene, y de paso acumulamos un poco de materia. ¿Se fijan? Así él tiene más para hacer más ejercicios. Nosotros mañana nos vamos a encontrar y vamos a ver de hacer alguna aplicación de lo que vimos y vamos a continuar con materia. Por lo menos para terminar este set de transparencias, porque pienso yo que nos falta poquito, estamos en las 58, y después hacer algunos ejercicios de este mismo libro que está subido a la página web, como los que les mostré hoy. Quizá, mire, yo primero seleccione algunos, porque por ahí estos son demasiado fomes, ¿no? Buscar algunos que sean más significativos. Nos dejamos acá entonces, los saludo y les digo chao. Y nos vemos mañana. Chao, Chao, profe, chao. muchas gracias. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Cuídense.